Em, Estoy feliz porque estoy aquí con ustedes. Bueno, em, para ser muy claro, primero, hablando del gozo, no estoy hablando de que yo estoy feliz ahora porque algo me pasó o no me pasó. Por ejemplo, yo tuve un trabajo, entonces estoy feliz y dando gracias a Dios y alabando al Señor. Pero si pierdo ese trabajo o me pasa otra cosa difícil, no recuerdo dar gracias a Dios y ya no siento la felicidad. Estoy hablando de vivir gozoso, ¿vale? No importa el tiempo o la situación que estás pasando. Vamos a leer en Filipenses 4:4, dice, regocijaos, en el Señor siempre, siempre, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Déjame hacerte una pregunta. Si alguien viene a decirte del gozo, la felicidad y todo eso, vas a pensar primero que él está viviendo así, ¿verdad? Porque no es lógico que tú quieres compartirme algo que no estás teniendo, algo que no lo estás viviendo. Pero si pensamos un poquitito en Pablo estaba hablando ¿de dónde? De la cárcel. La cárcel era una cueva con humedad, sin comida, con esposas, sus manos, con cadenas, golpeado, sin honor, rechazado, cansado. Imagínate una persona como esa y dice, tienen que vivir gozosos. O sea, ¿cómo es? No es lógico. En las ideas del mundo, eso no tiene sentido. Tú eres mentiroso si alguien va a hacer eso, ¿verdad? Pero vamos a ver, voy a pasar a algunos versículos, ¿vale? En Romanos 12:2. Yo voy a leer de 1 a 2, ¿vale? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra, vuestro culto racional, en árabe dice un culto mental. O sea, físicamente estás cansado, pero también la alabanza es aquí, ¿verdad? Ahora estamos muy felices, saltando. Quizá había otras personas que no pueden estar de pie, están cansados o lo que sea. O quizá tú viniste con tipo de tristeza, ¿no? Pero lo que está diciendo que no importa la situación que estás pasando, tienes que alabar al Señor tu mente. Y sigue en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La segunda cosa es la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que el mundo nunca lo va a entender. Otra vez, no estoy diciendo que no tienes razón de sentirte triste. No, claro que sí. Somos seres humanos y estamos viviendo en un mundo caído, ¿verdad? Y vimos a Jesús como en unas ocasiones que estaba triste y lloró, ¿verdad? Pero ¿tú crees que Jesús en su tiempo en la tierra no estaba viviendo gozoso? Bueno, entonces, vuestro culto mental y la renovación del entendimiento. O sea, para pensar en vivir la felicidad, el gozo, primero tengo que cambiar lo que está pasando aquí y lo que está pasando aquí. Otras palabras, no tengo que fijarme
de lo que pasa alrededor de mí. Tienes razón de sentirte triste. De hecho, yo estoy triste ahora, tengo un tipo de tristeza. Acabo de perder a un amigo, pero tratamos de ver el otro lado de la historia. A veces lo que pasa es que uno se enfoca o empieza a hablar a Dios de una manera no bonita. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué hiciste eso? Tu hijo estaba en otro país para servirte y estaba ganando almas y tú lo llevas. Y no es lógico, no tiene sentido. Pero no podemos entender el pensamiento de Dios. O sea, es muy importante que tengas esa fe en el Señor. Todo lo que hace es bueno, perfecto, no se equivoca. O sea, si ha pasado una situación difícil en tu vida, en el pasado o ahora, siempre tienes que tener en mente que Dios no hace algo solo para hacerlo por gusto, nada más, o se le olvidan las cosas. No. Todo lo que hace es para nuestro bien, así dice la Biblia, para los que aman al Señor. Eso nos da paz, nos da gozo, ¿verdad? O sea, si me equivoco, el Señor está conmigo. Él va a arreglar todo. Ese punto es muy importante porque a veces pasamos en la vida por lo que pasa alrededor de nosotros, por situaciones muy difíciles. Olvidamos este punto. Olvidamos que Dios es todopoderoso. Olvidamos que Él tiene todo el control. No, ni por error piensas que Dios no es justo. ¿Vale? Bueno, eso nos da paz y gozo durante nuestro camino o viaje en esa tierra. El tercer versículo es de... ¿Dónde está? Efesios 5:20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre, otra vez, siempre, siempre, siempre gracias. Dando gracias, dar gracias al Señor te proteja de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy, es una gran bendición. Ese día lo hizo el Señor, ¿verdad? Y estamos juntos, estamos disfrutando con nuestros amigos, nuestros hermanos. Todavía tenemos también una oportunidad más para hablar con el Señor, para arrepentirnos si hemos fallado en algo. O sea, es una gran bendición de lo que tienes. Cuando estás pasando una situación muy difícil, sale tu fe. Dar gracias a Dios en esa situación. En esa situación Pablo nos estaba enseñando de dar gracias a Dios. Si estaba viviendo bien, tiene todo, y dar gracias a Dios, bueno, todo el mundo lo hace. Los no cristianos lo hacen, los que creen en no sé qué lo hacen. Pero nosotros, para mostrar al mundo que somos diferentes, damos gracias a Dios en situaciones difíciles, donde uno dice, ya no tengo ganas ni siquiera de orar, ya no puedo ni mirar a Dios y decirle algo. En esta situación hay que aprender a dar gracias a Dios. Me pasó algo, para que sea algo práctico, que viví, compartir con ustedes. Un día estaba esperando el sueldo, depositaron el sueldo, yo dije a mi esposa, ok, arréglate por favor, ya vamos a ir con Astercita a un lugar nuevo, bonito, así para disfrutar. En el camino estamos manejando tranquilamente, salta una cabra al coche y rompe la luz y daña el coche. Cada uno de nosotros pensó en algo. Elizabeth estaba pensando en la cabra porque su costo es alto, así que va a ser peor dañar al coche y pagar lo de la cabra. Astercita pensó en un perro que estaba alrededor, que yo lo había matado, pero no, gracias a Dios. Yo estaba pensando, el coche, ya saben, el orden, Dios, el coche. Quiero dormir en casa, ya saben, no. Dios,
y la esposa de la familia, claro. Entonces, bajé, hablé con el hombre, me dijo, ya, vete hermano, no le pasó nada a la cabra, ni sé dónde está. Esa fue la primera bendición, porque el costo de la cabra es más, como 5 veces más lo que voy a pagar para arreglar el coche. Entonces me dijo, vete, está bien. La segunda cosa que yo tenía ira, estaba muy enojado, porque era un día bonito, ya hay sol y ya vamos a pasear, vamos a hacer algo bonito. Pero lo que pasó eso me hizo enojar demasiado. Mordí mi lengua y traté de estar calladito. Le dije a Elizabeth, por favor, si nos quedamos un poquitito calladitos. Y estaba pensando en algo. Por unos segundos eso pasó. Tengo 2 opciones. O doy vuelta y regreso a la casa y seguimos el día de tristeza y enojo y estar hablando mal de todo lo que pasó. O seguimos el camino, porque de todos modos voy a ir para arreglar el coche. De hecho, me salió algo de la nada, fui a otra ciudad, pasé 5 horas esperando para que arreglen el coche. Pero yo tenía la decisión, aquí, la adoración mental. Tenía la decisión de decir, por unos segundos, eso pasó en unos segundos, o sigo mi día con enojo, o gracias a Dios empecé a ver las cosas bonitas, que nosotros estamos bien, no nos pasó nada. Eso es la gran bendición, aparte de la cabra, pero la gran bendición que no nos pasó nada. Entonces, el coche como sea, se arregla. Entonces, empecé a ver el otro lado de la historia. Al principio estaba pensando como, Señor, ¿por qué ese tiempo? Yo necesito cada centavo ahora y me sale esto. Pero lo que entendí luego que quería enseñarme algo. No sé qué Dios quiere enseñarte, pero es muy importante de estar tranquilo en esas situaciones porque el enojo no hace la voluntad de Dios. Cuando nos enojamos, vamos a pecar. Solo el Señor Jesús que se enojó, pero sin pecar, ¿vale? Nosotros no somos Jesús. Tratamos de ser como Él, pero es muy importante tener la calma y dar gracias a Dios por todo, sobre todo en las situaciones difíciles. Una cosa más que yo hago siempre, estando en un lugar como esto, que a veces es muy difícil compartir la palabra con la gente. Entonces, cada día, la tengo como costumbre, cada día oro por nuestros vecinos. Les bendigo, no son cristianos, son musulmanes. Oro para sus almas, oro por mi esposa, por mi hija, por nosotros, por la salud, por lo que tenemos. Eso empezando el día. Y eso me ayudó a tener mis ojos fijos a las bendiciones que me da el Señor. Puede ser algo chiquito o grande, pero es mucho mejor que estar en otro camino. Yo no tengo eso, hace falta eso, con una mala intención. No es algo malo decir, me hace falta eso, voy a trabajar y orar por eso, amén. Pero estar comparando, él tiene, ella tiene, yo no tengo, porque eso no hace la voluntad de Dios. Y eso es muy común entre la gente, pues, sobre todo entre el mundo. ¿Por qué Él? ¿Por qué, Señor, Él que no te conoce, no te sirve, está bendecido? Y yo estoy trabajando todo el tiempo y no alcanzo nada, o es muy poco. Es mucho mejor, hermanos, enfocarnos nuestros ojos a las bendiciones que nos da el Señor. Vas a vivir en paz, en gozo, porque estás disfrutando lo que tienes. Si vas a seguir en ese corazón, vas a estar, sí, si tienes todo el mundo, vas a estar pensando a querer más. Hay gente, creo que conocen a mucha gente también, que trabajan, tienen dinero y más dinero, hacen todo lo que quieren, pero están vacíos,
sin el Señor y siempre buscan algo nuevo hasta que se suicidan. ¿Por qué? Porque no encuentran la felicidad. No hay objetivo. El otro punto es el objetivo, que es muy importante, que creo que nuestro objetivo como cristianos es ser luz, hablar, vivir la palabra, si no podemos hablarla, vivir la palabra de Dios, sabiendo nuestra identidad, que nosotros somos hijos de Dios. Es un tema muy grande que no lo voy a hablar ahora, pero la identidad es importante. Cuando tú tienes un objetivo, si no lo tienes, ora por favor para que sepas por qué Dios te trajo a ese mundo. Sí, aparte de alabar y hablar de su misión y muchas otras cosas, ora para saber, quizá hay algo en ti que te gusta hacer. A mí descubrí que con el tiempo que a mí me gusta aprender idiomas. Yo soy profesor de idiomas y luego estabas pensando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me diste eso? O usa eso para tu gloria. Pues una de las glorias o las bendiciones que estoy teniendo aquí, estoy hablando español con ustedes, y yo no lo hablaba antes. Y estaba hablando de las bendiciones de Dios en mi vida y con los otros idiomas en otros lugares también. Entonces yo vivo feliz, estoy viviendo el gozo, porque tengo algo que me gusta, me encanta hacer en la vida, y al mismo tiempo estoy usando eso para la gloria de Dios. Siempre voy a repetir la palabra de dar gracias por todo y siempre. Sería muy importante, no sé, quizá bonito si ustedes pueden tener eso como costumbre también. Cada día solo dar gracias a Dios. Antes de comer, después de comer, antes de salir de tu casa, cuando regreses al final del día, por tu gente, por tus amigos, etc. Un amigo un día me dijo, la salud, hermano, él estaba enfermo, ese mismo amigo de hecho. La salud, hermano, es muy importante. O sea, una persona enferma, ¿de qué va a hablar? ¿Qué es lo que necesita? La salud, ¿verdad? Si tú lo tienes, da gracias a Dios por eso. Aún si lo pierdes, da gracias a Dios, porque no sabes, Dios quiere manifestar su gloria en ti. Aún si no lo entiendes, pero es muy importante. Bueno, ¿cuánto tiempo todavía tengo? 30 minutos. Hasta la mañana. Okay. Otro versículo, creo que está en... Un segundo que... Bueno, lo voy a leer, pero no recuerdo, está anotado aquí. Bueno, la primera de Tesalonicenses, me salió bien, ¿verdad? Okay. 5, 16 a 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros con Jesucristo, o con Cristo Jesús. Otra vez, si te fijas, el que está hablando de todo eso es Pablo. Todos esos versículos, Pablo los había escrito. Y está hablando de algo que no lo tiene. O sea, ¿cómo? Pero está hablando en el último versículo, dando 3 instrucciones. Estad siempre en gozo, orad. Hay que orar, porque es la base de todo. O sea, no puedes tener el gozo sin orar. Que a veces cuando estás orando, sientes que Dios te está hablando así. Te está contestando, pero tú no escuchas y no entiendes. Pues, sigue orando. Aún si es así, sigue orando. Va a venir un tiempo que vas a entender el por qué, o no va a venir ese tiempo aquí en la tierra, va a estar en el cielo y vas a entender el por qué. Pero es muy importante de seguir orando, dar gracias, siempre seguir orando sin cesar. Y otra vez dice, la primera, era estar gozosos siempre y
Orad sin cesar y otra vez dice dar gracias en todo, en todo, en todo. Dar gracias es algo muy importante. ¿Algún día hiciste algo o alguien te hizo algo y no te dio gracias? ¿Cómo te sentiste? Sobre todo cuando no sé, tu esposa te hace algo y no le das gracias. ¿Cómo vas a seguir tu día? Tu vida, pues. Tienes que regresar para dar gracias por eso. Porque ellos se fijan, o ellas se fijan mucho, de eso. O tus amigos, tus compañeros. A veces nos pica el ego. ¿Cómo? Yo le ayudo y no me da las gracias. Yo le hice esto y esto, le ayudé cuando estaba y le presté dinero y sin dar gracias. Cuando Jesús sanó a 10, no recuerdo que no eran del pueblo de Dios. Y todos eran del pueblo menos uno, del pueblo de Dios menos uno. Y regresó a Jesús y le dijo, gracias, Señor. Y el Señor se quedó, Jesús, como, solo esa persona extranjera que no conoce al Señor, que no es de mi pueblo, viene y me da gracias. Qué vergüenza. Es lo que va después. Qué vergüenza para los hijos de Dios. O sea, ¿cómo que el mundo da gracias por cualquier cosa, a veces por cosas malas, y tú no? O sea, malas quiero decir que no valen para nosotros como cristianos. ¿Cómo como hijos de Dios no sabemos dar gracias? Otra vez, todo empieza aquí. Una manera de vivir el gozo, de estar fijándote de lo que tienes aquí. Y dar gracias te va a proteger de muchas cosas. Algo me pasó hace tiempo. Yo fui a una casa para dar una clase. Y la casa es una villa, básicamente. Y estaba viendo lo que la gente tiene adentro, las luces touch y el lugar donde viven, la escuela donde estudian los hijos. Y cuando salí de la casa, aparte de los coches y todo eso, el chofer, cuando salí de la casa no me sentí bien. Y estaba pensando de no regresar a esa casa porque no me sentí bien. Me sentí un poco triste y poco enojado. ¿Por qué, Señor? Esa gente que no te conoce tiene todo eso. Yo estoy saliendo de una casa a otra. Y estaba orando. En mi mente, en mis palabras, manejando, estaba orando. Y luego regresé a enfocarme de lo que tengo y dar gracias a Dios por lo que tengo. Eso me ayudó mucho, sanó mi corazón. Pedí perdón, Señor, porque eso lo que había hecho no era algo bueno. Porque eso se llama envidia. Y la envidia no te va a llevar a hacer la gloria de Dios. Porque Él tiene y tú no. Porque ellos no son hijos de Dios, son de otra religión. Y tienen, wow. En vez de eso, aparte de enfocarme de dar gracias a Dios por lo que tengo, empecé a orar por ellos. Que Dios les bendiga más. Yo no sé si en el futuro van a aceptar al Señor y ir al cielo. Pero lo que yo sé, que ellos nunca van a ir al cielo si van a seguir con su religión. Por eso estaba orando para que Dios les bendiga y abra sus corazones. Esa oración de dar gracias y orar por ellos sanó mi corazón. Y en vez de dejar a ese alumno, porque era un ingreso para mí, seguí dando clases a ese alumno, orando por ellos siempre. A veces se nos olvida que
Sí, hay gente que no conoce al Señor y tienen de todo lo que puedes imaginar. Y los hijos de Dios casi no tienen nada o están muriendo. Pero también nos olvida que en el cielo no va a ser así, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia de el rico y Lázaro? Bueno, o sea, tú haz lo que a ti te toca, trabajar, esforzarte, estudiar, cambiarte mentalmente, todo eso. Y el resto déjalo al Señor. Otra cosa que nos olvidamos a veces de una ley que el Señor hizo. Hay dos tipos de leyes. Hay ley que necesita a alguien para aplicarla. Por ejemplo, si yo estoy manejando y paso el semáforo y me ve un policía, me va a multar, ¿verdad? Okay. Hay otras leyes que Dios los hizo en ese mundo, se aplican solas. No necesitan a alguien para que venga y vea y los aplica. Por ejemplo, que Dios nos da la lluvia para los malos y los buenos, ¿verdad? La cosecha, la siembra y la cosecha. Eso no tiene que ver con cristianos. Si esa persona no conoce al Señor y hasta odia al Señor, pero trabaja o hace todo el trabajo, lo que a él le toca de todo su corazón. Trabaja bien, él es honesto y hace todo según la palabra de Dios, pero no cree en él. Dios le va a dar lo que a él le toca, sus bendiciones, aquí en la tierra. Riqueza, sí. Salud, sí, él está cuidando su salud, come bien, se cuida mucho, no se enferma, por ejemplo, cuando tiene 200 años. Está bien. Amén. Porque a nosotros nos toca, ¿verdad? Ok. Esa ley es muy importante y tienes que pensar en esa ley y no olvidarla. De hecho, es un salmo que es 73, que habla de ese punto. Entonces, los malos o los que no conocen a Dios trabajan, hacen todo bien, van a cosechar muy bien. Tú como hijo de Dios, si aplicas, si haces todo lo que dice el Señor en la Biblia, vas a tener todo aquí y en el cielo. Y eso es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Porque no estamos viviendo para ganar y tener todo aquí, sino para el cielo. Pero Jesús dijo que yo vine para darles siempre lo mejor. Entonces, ¿por qué no sigues haciendo lo que está escrito en la palabra? Y Él te va a ayudar, te va a dar todo aquí y en el cielo. Otra cosa, no pienses que va a ser algo fácil, ¿vale? Porque algunos piensan, soy hijo de Dios, hago todo, trabajo y estudio, etcétera, pero me salen momentos muy complicados que no puedo hacer nada, pero a los no cristianos no les toca nada. Jesús nos dijo que su yugo, Él nos puede ayudar con el yugo, ¿vale? No es difícil, no es complicado si tú estás caminando con Él. ¿Te imaginas? Alguien un día dijo un ejemplo. Si todo lo que nos está pasando de mal, se enfocó de eso, y eso aún siguiendo bajo la mano de Dios. Somos hijos de Dios y todo eso nos está pasando y todavía Dios nos está cuidando. ¿Te imaginas si Dios levanta su mano? ¿Qué va a pasar? O sea, nuestra fe, salud, seguridad está en el Señor. Con todo lo que va a pasar en la vida, aún siendo difícil, Él está con nosotros. Él siempre convierte todo, hace todo para nuestro bien. Otra vez, no dejes de pensar en ese punto, que Dios siempre hace todo para tu bien si tú sigues aplicando sus palabras. Eso te va a relajar en los momentos difíciles. Cuando sientes que ya llegué a una pared
y no se puede abrir. Recuerda que Moisés llegó al mar y no había solución, pero Dios siempre tiene solución. ¿Vale? Ok. Otra cosa aquí que dice tampoco escribí eso, creo que era Eclesiastés 5, 8, 15. Por tanto, alabé yo la gloria que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y bebe y se alegre. Y que esto le queda de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Si no has estudiado Eclesiastés, te animo mucho a estudiarlo, porque te va a dar un tipo de sabiduría viendo, entendiendo lo que está pasando en el mundo bajo el sol y encima. Se enfoca mucho, sobre todo en los primeros 6 capítulos, lo que está pasando, siempre repite la palabra casi 30 veces, lo que yo recuerdo, bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. Eso para los que no creen en Jesús como Salvador. Pero los que creen en Jesús, sigue los otros versículos, los otros capítulos, hablando de las bendiciones, aún en tiempo difícil. ¿Sabes que Salmón hizo todo? ¿Qué puedes imaginar o no imaginar? Él lo hizo. Tenía riqueza, se casó 1000 veces. Paréntesis. Es una excepción para él, no es para ti, hermano, ¿vale? Esa, de hecho, fue pecado, no fue un mandamiento de Dios, ¿vale? Tenía una riqueza que no podía contar lo que tenía. Hizo palacios. Todo lo que puedes imaginar, hasta a veces no se puede uno imaginar lo que tenía. Y al final, ¿qué dijo? Por tanto, alabaré yo a la gloria. Está hablando de la gloria del Señor. Porque no voy a morir y voy a dejar todo. Entonces, ¿qué hago? Disfruto lo que tengo. Estoy trabajando, sembrando. La cosecha, disfrútala. No digas que es poca. No digas, si quieres hacer más, esfuérzate más. El Señor está contigo si vas en el camino del Señor, ¿vale? Entonces, Él vio que no hay nada en el mundo más que la alegría. Claro, dice, la vida que te dio el Señor. La vida que Dios le concede debajo del sol. O sea, si te sientas con Salomón, le dices, ¿qué quieres? Te va a decir, nada. ¿Qué quiere? Nada. Eso lo escribió cuando se arrepintió porque se alejó mucho del Señor y luego regresó, se cree, y escribió eso. Tiene todo. Solo está disfrutando la alegría en Dios, con Dios. Y al final también dice que el ser humano es solo no tiene nada más que seguir las palabras de Dios, vivir con Él. Wow. Cuando pensamos en eso, todo eso para vivir gozosos, ¿qué tan importante es? Para ti, una pregunta, pero monólogo, piensa en eso. ¿Qué tan importante vivir gozoso? Primero, es un mandamiento. Regresamos a Filipenses. Regocijaos. Es un mandamiento. Tienes que vivir gozoso. ¿Por qué? Porque básicamente tú eres un hijo de Dios. Tienes una vida eterna. Vas a estar con Él. Vas a disfrutar aquí lo que Él te dio y vas a disfrutar con Él. De hecho, Él creó el ser humano para eso,
para vivir con Él, con Adán y Eva, para estar con ellos. No había tristeza antes de pecar. Todo era gozo, felicidad. ¿Vale? Entonces, no vivir eso, yo no sé si es un pecado o no, el pastor puede decirles. Al mismo tiempo, me enfoco que tienes derecho de sentirte triste, porque pasan situaciones difíciles que ya soy ser humano, quiero llorar, me siento triste. Pero no te olvidas que tu mente, tu corazón está viviendo el gozo del Señor. Y eso es el ejemplo que nos mostró Pablo. Todo lo malo tenía en la cárcel. Y aún así estaba diciendo, tienen que vivir gozosos. Wow. No sé cómo lo hizo. ¿Algún día tú sentiste triste? Sí, claro, estoy seguro. ¿Enojado? ¿Cómo vas a hablar del gozo en una situación como esta? No, el gozo, lo primero, eso se va, viene todo lo malo para empezar a sacar otras cosas. O sea, pero el Señor nos dice que cuando estás orando siempre y cuando estás viviendo gozoso siempre y cuando estás dando gracias siempre, vas a lograr eso. Doy gracias, oro siempre, entonces voy a vivir gozoso, ¿vale? Segunda cosa, ¿qué crees? ¿Por qué es importante? Aparte que es un mandamiento. El mundo cuando te ve así va a decir, wow, ¿de dónde viene esa persona? ¿De qué planeta viene que está viviendo una situación así horrible? Está compartiendo gozo con la gente. Está hablando de la bondad de Dios. Porque todo eso nos lleva a mostrar la bondad de Dios a la gente. Somos luz, ¿verdad? Ellos cuando ven eso en ti van a pensar, o sea, tú tienes algo diferente que el mundo lo tiene. Tú tienes algo que yo no lo puedo entender. El mundo te va a ver así. Entonces es una manera de evangelizar, de hablar de Cristo, sin hablar. La gente va a ver eso en ti y te va a preguntar de una manera o de otra, va a ver, va a observar. La gente observa todo. Si eres buen cristiano o solo cristiano mojado o de los que van y entran y van y entran a la iglesia. Solo trata de vivir como luz, porque así ellos van a ver que Jesús está en ti. Otra cosa más que nos ayuda mucho, el amor. No podemos dejar de hablar del amor, ¿verdad? El amor entre esposos, entre hijos, amigos. Y nos cuesta, porque el amor de Jesús no es como el amor del mundo. ¿Me das? Te doy. No, el amor de Jesús es diferente. No me das, pero aún te voy a dar. No me estás sirviendo, pero aún te voy a servir. No me estás hablando bien, estás faltando respeto, pero aún lo voy a hacer. Eso es difícil. ¿Dónde empieza eso? Según, ¿qué creen? ¿Dónde empieza ese punto de amor? Si quieres mostrar el amor a la gente, ¿dónde empieza el amor? En una asociación más importante aún de la iglesia, la familia, porque todo está descubierto. Ya. Aquí la gente quizá te ves, hola, hola hermano, qué bonito ese hermano. En casa es otro hermano. En casa no, todo es claro. No olvides que la familia es muy importante. Así tú estás mostrando también la luz del Señor como familia, porque es muy difícil como hombre y mujer
vivir juntos a veces con tantas diferencias, con una manera de pensar totalmente diferente entre hombre y mujer. A mí me pasa que a veces le hago una pregunta a Elizabeth: ¿a qué hora vamos a irnos a tal lugar? Me contesta. Unos 10 minutos después, repito la pregunta. Un poco después, repito la pregunta y él dice: pero ya, por favor, mi amor, te contesté 1000 veces. Me pregunté 1000 veces de eso. O el siguiente día. Y no sé cómo las mujeres piensan que a nosotros no nos olvidan las cosas. Como computadora, yo escribo eso, lo anoto, entra la información y ya se acaba. En ese tiempo, en esa situación, ella tiene que mostrar amor al pobre que está olvidando todo, ¿verdad? O tú también, como hombre, tu esposa está trabajando o no, está en casa con los hijos, batallando todo el día, tú regresas con una sonrisa, ella está muy enojada, te avienta a los niños y la casa está en desorden y lo que tienes que hacer que: oh, amor, te amo mucho. No, eso no es amor. Te amo porque estabas batallando todo el día con el niño o la niña. El mundo piensa en mí, yo quiero. Tú me haces a mí. Yo quiero estar feliz. Yo quiero estar cómodo. Yo regresé del trabajo cansado. Hazme eso. Ponme eso. Quítame eso. Es difícil. Nos cuesta. A mí también. No crean que yo... No. La gente que habla aquí también es pecadora. Entonces, si puedes mostrar y vivir el amor primero en tu casa, vas a poder mostrarlo en la iglesia y vas a poder mostrarlo entre la gente alrededor de ti. Cuando ven que, ¿por qué esa gente no es como nosotros? Siempre nos estamos peleando, por ejemplo, por cualquier tontería. Y tienes que saber cómo pelear o manejar ese asunto. ¿O no se pelean ustedes? ¿Manos? ¿No se pelean? ¿Nadie? Aleluya, pastor. Nadie se pelea aquí. Santa. Ya me voy a salir yo. ¿Cómo se pelea? Significa necesitamos sabiduría. Es una virtud que es muy fácil tenerla. Pide sabiduría, Dios te da. Así dice en Santiago, ¿no? Pídela. ¿Por qué no pides? Pero no la vas a tener el mismo segundo, ¿no? Sigue, insiste cada día, pide la sabiduría del Señor para que sepas cómo tratar a otra persona de otro planeta que no es como tú. Somos muy amables a veces con el sexo opuesto afuera, en el trabajo, en la calle, porque no hay tanto touch. Hola, pasa, ya. Aviento, abro la puerta, puede pasar, pero en casa no nos sale. Dios mío, no nos sale. ¿Por qué? Falta de sabiduría, creo. Amor necesita sabiduría. Porque si tienes amor a la, ¿cómo dicen? A la bruto. Así, dando amor en todos lados, esa va a ser ignorancia. Lo que va a controlar eso es la sabiduría. Y es muy importante seguir pidiendo la sabiduría cada día, pídela, ora cada día. Entonces no olviden, por favor, que la comparación de celoso o ser celosos o la envidia y la arrogancia, esos matan al Espíritu que está en ti, Espíritu Santo. Pero dar gracias, orando y viviendo el amor, pidiendo la sabiduría, eso te va a hacer crecer en el Espíritu de Dios y vas a ser luz para la gente que no conoce a Dios. Dios los bendiga, hermanos.